10:25 de la mañana, especial programación de la Sexta Noticias al Rojo Vivo. En unos minutos, en tan solo 5 minutos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hará una declaración institucional de relevancia. Ha sido una convocatoria de urgencia. Es la primera vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace una convocatoria de estas características. Y atención, a estas horas de la mañana, varios medios de comunicación y varios periodistas apuntan a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciará la abdicación del rey don Juan Carlos. El Periódico de Cataluña, por ejemplo, en estos momentos ya anuncia en su página web que el rey Juan Carlos abdica. Se pondría en marcha todo el proceso de sucesión. En tan solo 4 minutos, el presidente del Gobierno desde Moncloa hará esa declaración institucional. Una declaración donde se prevé, según estos medios de comunicación, José Antonio Zarzalejos, otro periodista, también está apuntando en esa misma línea. Mariano Rajoy, declaración institucional donde se anunciaría la abdicación del rey. 10:26 de la mañana, un auténtico bombazo político inesperado. Director del Periódico de Cataluña, Enric Hernández, buenas tardes, buena tarde. Buenos días todavía. Buenos días. Enric, vosotros sois los primeros en asegurar que Mariano Rajoy lo que va a anunciar en 4 minutos es la abdicación del rey don Juan Carlos. ¿Tenéis absolutamente confirmada esa información? Bueno, puedo suponer una noticia de estas características. Sin una confirmación plena no nos hubiéramos atrevido a difundirla. Hemos estado desde el primer minuto en que se ha producido el anuncio de comparecencia del presidente Rajoy. Hemos estado protejando con las fuentes diversas los movimientos que estaban produciendo. Parece ser que está habiendo llamadas a los presidentes autonómicos para informarles previamente. Parece ser que está produciendo en este momento. Y al 100%, y puede que nos saquemos repitiendo, pero estamos convencidos de que el anuncio es este. Sé que José Antonio Zarzalejos está haciendo el mismo anuncio también en una emisora de radio. La noticia es esta. Lo sorprendente, Enric, no sé si te sorprende, claro, una declaración de estas características es absolutamente novedosa en la historia de nuestra democracia. Lo que sorprende es que sea Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, el que haga este tipo de declaración. Convocatoria urgente, es la primera vez que Rajoy hace una convocatoria de estas características. Lo sorprendente es que sea el presidente y que no sea el propio rey el que haga una declaración institucional. Tenemos la incógnita, no hemos podido verificar todavía, porque el presidente, el rey Juan Carlos, hoy tenía prevista su presencia en Barcelona, en un acto de la Federación de Esquí. No podemos confirmar hasta ahora que vaya a asistir, pero parece evidente que el anuncio ha sido pactado entre el monarca y el jefe del gobierno, con la voluntad de que sea el gobierno el que tiene que activar los mecanismos para la sucesión, el que ponga la cara, por decirlo de algún modo, y anuncie la noticia. No es extraño. Otra cuestión es qué tipo de información proporcionará después la Zarzuela o el propio rey, si comparece como se ha anunciado, si viene como está anunciado a Barcelona. Enric, tendría que ponerse ahora en marcha todo un proceso, digamos, de acuerdo político en el Congreso para establecer una ley de sucesión, ¿no? Porque realmente no hay nada establecido. No, lo que pasa es que el precedente lo podemos situar en la reforma de la Constitución en el año 2011. En este asunto, Gobierno y PSOE no tienen grandes discrepancias y es seguro que con Pere Rubalcaba al frente de la Secretaría General del PSOE todavía va a ser fácil el acuerdo. No tengo la menor duda al respecto. La garantía de estabilidad institucional la da, en este caso, los dos partidos mayoritarios que siguen, pese a los resultados de las europeas y a las encuestas, siguen teniendo un peso muy específico en el Parlamento. Enric Hernández, director del Periódico de Cataluña. 10:28, el periódico se reafirma. Podemos estar ante esa noticia, la noticia sin duda del año en nuestro país, la abdicación del rey don Juan Carlos. Sí, nos reafirmamos y si dentro de 2 minutos no es esto, me llamas y a dar explicaciones, pero nos reafirmamos en la noticia, efectivamente. Enric Hernández, director del Periódico de Cataluña. Gracias, felicidades por el scoop. Gracias a vosotros. Francisco Marguenda, director de La Razón, una convocatoria absolutamente inesperada. No sé si tenías algún tipo de información. La primera vez que Mariano Rajoy hace una convocatoria de este tipo, y hay quien puede decir, bueno, a lo mejor es una crisis de gobierno, pero tiene demasiada relevancia institucional, ¿no? Es decir, ellos además es una convocatoria urgente, relevancia institucional. Es raro, vamos, yo no tengo ni idea si es la abdicación del rey, lo cual me parece realmente insólito. Los reyes abdican ellos, ¿no? O renuncian, ¿no? Es decir, que me sorprende que sea el presidente del gobierno el que lo tenga que anunciar. Me llama la atención, es decir, si fuera así, y además es sorprendente, porque tal como es el rey, que en eso es una persona que le gusta a él hacer las cosas y es lo normal, es hacer un mensaje institucional y decir pues que ha conseguido por la
razón que sea, ¿no? Sería lo sensato. La verdad es que nosotros no tenemos ningún tipo de confirmación a este respecto, simplemente que hay periodistas como José Antonio Zarzalejos, que tiene buena información de la corona, el periódico Cataluña, que apuntan claramente a esa posibilidad. Estamos a unos minutos tan solo de esa declaración institucional del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero la verdad es que ha sido una convocatoria absolutamente inesperada, sorprendente. Nunca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho una convocatoria de este tipo, ¿no, Paco? Ni va con su carácter, es decir, que si tiene que ser muy excepcional, como es evidente, el que haya tomado una decisión de estas características, hacer una convocatoria. Yo inicialmente he pensado que no fuera un cambio de gobierno, que es lo que el sentido común te lleva a reflexionar, pero también un cambio de gobierno, lo normal debería ser, pues decir, abrir la puerta a una rueda de prensa. Porque tú, Paco, a estas horas también, 10 y 30 minutos de la mañana, descartarías, es verdad que se ha especulado después del resultado de las elecciones, una crisis de gobierno, pero claro, no habría un acompañamiento de escenificación tan potente, ¿no? Sería raro, pero lo normal en estos casos, la crisis de gobierno, y más, insisto, conociendo lo que han hecho todos los anteriores presidentes, es se informa al rey, informarlo en un domingo. No hay ninguna razón de urgencia para que se hiciera en esas características. Los cambios de gobierno, yo recuerdo que, vamos, la memoria no está tan alejada de todos nosotros. Normalmente vamos a ser un miércoles o un jueves, para que al día siguiente, pues el nuevo ministro, el jueves normalmente, pues toma posesión como ministro, el jueves se hace el viernes se hace la típica foto de nuevo gobierno y ya está, ¿no? Por tanto, no sería normal hacerlo en un lunes de forma tan así abrupta, convocado corriendo, ¿no? A lo mejor sí es la abdicación del rey, pero también me sorprende que se haga de una forma tan poco institucional. Sí, esto es lo que nos ha sorprendido, quizás también hay algún motivo. Es verdad que no hay ninguna experiencia, digamos, en nuestra trayectoria democrática. Es más, Paco, tú como experto, habría que establecer toda una ley, ¿no? Es decir, todo un mecanismo, no hay nada, digo, como la abdicación. El rey ha renunciado. La única cosa que sí que introduce dudas, por eso la sorpresa que fuera tan rápido, es la posición en que queda el rey una vez que ha abdicado. Es decir, él abdica, es una decisión... Claro, el estatus, ¿no? Digamos... El estatus que queda el rey, que además a él le preocupaba bastante, lo había en privado, a gente de su confianza lo había dicho, ¿no? Dice, no voy a ser el ciudadano Borbón paseando por Madrid, ¿no? Dicho, hombre, no es que sea nada malo pasar por Madrid, como muy bien se entiende, ¿no? Y entonces a él le preocupaba... ¿Quiere decir, Paco, que el rey ahora mismo, como rey, tiene un estatus de inmunidad? No, eso no le preocupa para nada. No, eso no. Eso es una cosa que a los periodistas nos divierte mucho, a los juristas, y hablar de ello, la inmunidad o no inmunidad. No, es decir, es lo que un poco cuál es su posición constitucional. Es decir, es un poco lo que ha pasado con el Papa Benedicto XVI, que es Papa emérito, ¿no? Es decir, cuando él renuncia a la condición de pontífice se da la paradoja, que en este caso no sería así, de dos pontífices. 10 y 32, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, declaración institucional, todos pendientes en La Sexta. Voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que, por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. En este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono
que ahora abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo, y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Quiero expresar también nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura, el Príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Por último, quiero transmitirles a todos que este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la madurez de nuestra democracia. Muchas gracias. Diez y 36 minutos de la mañana. El rey don Juan Carlos abdica en su hijo Felipe, el príncipe de Asturias, que a partir de ahora será Felipe VI. Francisco Marguenda, se confirma esa noticia que estábamos analizando. El periódico de Cataluña ha sido el primer medio en ofrecerla. Es una noticia absolutamente inesperada. ¿Qué te ha parecido la declaración del presidente del Gobierno? Pues hombre, ya ha aclarado que a lo largo de la mañana el rey iba pues a explicar las razones, etcétera, que le llevan, pues claro, no deja de ser, sorprendente. Tú sabes de que además yo soy una persona que le tiene enorme afecto personal, institucional, soy monárquico, mi periódico es un periódico de defensor de la monarquía, y bueno, ahora es el momento también de hacer balance de la extraordinaria labor de lo que ha significado este periodo. Fíjate que de reinado de Juan ha hecho un Carlos apartado, I. el presidente del Gobierno dice reconocimiento a su figura impagable, ¿no? Y gratitud. Pero fíjate, lo primero, dice el presidente del Gobierno, renuncia, él explicará los motivos, dice, es el mejor momento, es el mejor momento. El rey ha considerado que este es el mejor momento. ¿Qué tiene de especial este momento para que el rey don Juan Carlos decida dar un paso atrás? Es verdad que estamos analizando en estas últimas semanas, es la necesidad de una cierta regeneración, ¿no? Pero dice, es el mejor momento para el rey. Bueno, eso tendrá que explicarlo. Yo creo que el momento será mejor, primero, porque el príncipe está suficientemente preparado. Él es una cosa que, bueno, todos hemos tenido oportunidad de hablar con él en algún momento. Él siempre ha expresado de que se sentía enormemente orgulloso, como todos los padres nos sentimos de los hijos, pero en este caso, además, en el sentido institucional y de preparación. Vamos, ha dicho hasta la saciedad de que el príncipe es, sin lugar a dudas, uno de los, por decir, el mejor preparado de todos los herederos, vamos, y de gran cantidad de presidentes de Gobierno de República. Es difícil encontrar una persona a su edad que tenga una preparación tan amplia y tan exhaustiva. Este es el momento histórico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una convocatoria absolutamente inesperada, convocatoria de urgencia, declaración institucional, anunciaba así que el rey don Juan Carlos ha decidido abdicar en su hijo. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Consejo de Ministros extraordinario también ha anunciado el presidente del Gobierno para poner en marcha todos los mecanismos, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho, hay que hacer una ley orgánica. Es una decisión personal, es decir, como no podía ser menos una abdicación de estas características, donde él, en el momento que considera conveniente, por la edad, también es cierto que él ha tenido pues sobresaltos de salud que, según se nos ha informado, pues en estos momentos está felizmente superados, pero es verdad que no, dicho con todo el afecto, ¿no? Pues claro, la edad también, el ritmo de vida, yo siempre que veo la agenda del rey digo, bueno, pero menudo ritmo de vida lleva este hombre, ¿no? Y entonces es un momento donde ahora habrá que regularlo. Yo me he quedado antes colgado diciendo eso, porque ha sido cuando ha comenzado la declaración institucional del presidente del Gobierno, en lo que va a ser ahora la
la posición de Su Majestad. Es decir, hay que ver un poco también, desde el agradecimiento que sentimos la inmensa mayoría de españoles por lo que ha sido él como persona que pilotó la transición, en el momento de ver un poco en qué posición queda, qué es lo que tendrá que hacerse, etcétera, para que realmente, pues como ha pasado en Bélgica o en Holanda. Además, tenemos el caso muy reciente de hace no demasiados días, donde en Bélgica y en Holanda se ha producido un tránsito con la naturalidad de las instituciones. Fíjate, en esta línea, bueno, el presidente del Gobierno ha dicho que hay que aprobar una especie de una ley orgánica que regule todo esto. Para eso va a ser absolutamente necesario un acuerdo de los dos grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista. El Partido Socialista, que ahora mismo también está en proceso de relevo y de sustitución. Antes que nada, redacción Sexta Noticias, Ana Gamar, porque hasta ahora algún tipo de mecanismos. Es la primera vez que vamos a vivir, durante estos años de transición democrática, lógicamente, ese proceso de sucesión. El rey don Juan Carlos lo deja y lo deja en manos de Felipe VI, del que será Felipe VI. Pues el proceso de abdicación no está regulado como tal, sí que lo contempla la Constitución en el artículo 57.5 y dice que hay que desarrollar una ley orgánica para que se pueda producir esa abdicación. El tema es que la mayoría de la gente experta en estos asuntos decían que no existía mucho problema en que el rey decidiera abdicar antes de que existiera esa ley orgánica, porque en cualquier momento y ad hoc se podría crear en relación a los sucesos que hubiera. En lo que no hay ningún tipo de consenso es en saber si el rey es su decisión personal únicamente, porque hay algunos expertos que aseguran que al ser una monarquía parlamentaria el Parlamento tiene bastante que decir. En cualquier caso, a partir de ahora lo que habrá que hacer es aprobar esa ley orgánica, una ley orgánica que se tendrá que aprobar en el Parlamento. El proceso es el siguiente: el rey se lo comunica al presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno a las Cortes y empieza el procedimiento. Parece ser que esa ley orgánica se aprobará en lectura única, eso quiere decir tan solo por el Pleno, porque si se hiciera de la manera normal eso pues aumentaría los plazos durante meses. Y esa ley debería aprobarse por mayoría absoluta del Congreso y una mayoría relativa en el Senado. 10:42. El rey don Juan Carlos ha decidido renunciar al trono. Es la gran noticia sin duda del año y vamos a ver qué pone el Twitter de la Casa Real. Y en este momento nos encontramos con el rey, fotografía con don Juan Carlos. Su Majestad el rey Juan Carlos abdica la corona de España. Es sin duda la gran noticia. Antonio Miguel Carmona, una primera valoración, Partido Socialista. Por supuesto, sorprendente, ¿no? Sorprendente. ¿Pero qué te parece la renuncia, el paso atrás? Han dicho que el propio presidente del Gobierno ha dicho el rey va a dar las explicaciones, va a explicar los motivos, pero considera que es el mejor momento. Bueno, primero respeto a una decisión personal, evidentemente, de Su Majestad el Rey. Respeto a una decisión del jefe del Estado y del capitán general del Ejército. Y en segundo lugar, incluso desde mi opinión personal, aplaudir la decisión. Yo creo que es un momento idóneo para su abdicación y pueda tomar el relevo quien tome el relevo. Desde mi convicción republicana, yo respeto la decisión del pueblo español de la monarquía constitucional que se fijó en la Constitución de 1978. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. Hay que fijar una ley orgánica, que por cierto se tenía que haber hecho antes, pero hay que hacer una ley orgánica y relevar evidentemente a Su Majestad el Rey por el Príncipe Felipe, como dice la norma. En cualquier caso, es el Parlamento y el pueblo español quien tiene la palabra. 10:43, estamos en esta programación especial de la Sexta Noticias al Rojo Vivo. Hemos vivido en directo un momento histórico para este país, el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ese anuncio en el que desvelaba que el rey Juan Carlos ha decidido renunciar al trono en favor de su hijo Felipe, el príncipe de Asturias, que a partir de ahora será Felipe VI. Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos recogiendo las primeras valoraciones. Presidente, se lo pregunto, ¿le ha sorprendido? No me ha sorprendido nada. No, porque yo creo que se veía venir. Es decir, a pesar de los esfuerzos que el rey ha hecho en este último tiempo, daba un poquito de grima ver que ese esfuerzo no se traducía en un aumento de la valoración de Su Majestad el Rey. Por las razones que sea, en los últimos tiempos se cometieron algunos errores y esos errores han sido irrecuperables por la figura de quien los ha cometido.
y por lo tanto yo creo que no había otra solución que abdicar y que pasar la responsabilidad de la jefatura del Estado y de la Corona de España al príncipe. Son muchísimos los servicios que ha prestado el rey, muchísimos. Yo creo que la monarquía ha sido una bendición para este país, y ahora llega el momento de que una persona con la preparación del príncipe de Asturias pues sea capaz de continuar la tarea que hizo el rey en una sociedad del siglo XXI, que no es la misma que la que él lideró. Presidente Ibarra, usted le conoce bien. Él ha considerado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho, el rey renuncia, considera que es el mejor momento y que tiene que explicar luego sus motivos, pero dice, el rey ha considerado que es el mejor momento. ¿Cree usted que es el mejor momento en dar el relevo a Felipe VI, el que será Felipe VI? Yo creo que sí, quizás a lo mejor había que haberlo hecho antes, porque una cosa es cuestionar a la persona que encarna una institución y otra cosa es cuestionar la institución. Y se empezaba ya a cuestionar la institución. Y yo creo que con los desafíos que tiene España, bueno, el que menos falta nos hacía ahora era un debate entre monarquía y república, porque creo que se nos arregla la forma de Estado, no arregla los problemas que tiene nuestro país. Por lo tanto, antes que seguir discutiendo a la figura que encarnaba la monarquía y pasar a discutir la monarquía, mejor cambiar de figura y que olvidemos ese tema y nos centremos en el paro, en la crisis económica, que es lo que de verdad afecta a los españoles. Presidente, usted le ha conocido, usted ha tenido relación con él. El presidente del gobierno ha dicho que hay que tener un reconocimiento a su figura. Ahora mismo, en el balance de positivo o negativo de su trayectoria como rey, el primer rey democrático de nuestra historia, si usted tuviera que hacer una valoración aprobado, sobresaliente, notable, ¿qué calificación le daría? Yo diría, en primer lugar, que era una persona que decía las cosas y parecía que no las decía, que era una gran virtud. Es decir, el rey te decía cosas sin que nunca pudieras tú pensar que te las estaba diciendo, pero sabía que te las había dicho. Yo le daría un 8 o un 9. 39 años de reinado. ¿Usted considera que, por tanto, es el mejor momento? Y, sobre todo, presidente Ibarra, Felipe VI, el príncipe Felipe, no sé si ha tenido usted tanta relación como con su padre, es decir, ¿está preparado para ello? He tenido menos relación, porque he estado menos tiempo como presidente de la Junta de Extremadura, con el príncipe que con el rey. He tenido mucha más relación con el rey, pero menos intensa que con el príncipe. El príncipe a mí me ha llamado un par de veces a consulta para hablar de política, para hablar de las autonomías, para saber cuál era mi opinión, cuando además yo ya no era presidente. Esto nunca lo hizo el rey. El rey hablaba contigo cuando te encontraba, pero normalmente no llamaba a gente que además no teníamos ninguna responsabilidad. Por lo tanto, yo he encontrado siempre una persona muy interesada en todo lo que afectaba a los problemas de España y en encontrar distintos puntos de vista de las distintas personas que habíamos protagonizado de alguna forma el presente y el pasado del país. Yo creo que es una persona muy preparada, bastante más preparada que el rey. Desde el punto de vista de conocimiento intuitivo, creo que al rey va a ser difícil ganarle en intuición. Presidente, una cosa más. Esta es una nueva prueba de fuego, por decirlo de alguna manera, para nuestra democracia en un momento complicado. Sí, pero creo que será la prueba más sencilla, a lo mejor de superar. Teniendo en cuenta la composición de las Cortes, yo creo que no va a haber ningún problema en que la ley orgánica que regula este relevo se apruebe y que el príncipe de Asturias pase a ser el rey Felipe VI y el jefe del Estado. Yo creo que va a ser una prueba relativamente sencilla, aunque bien es cierto que habrá unos días de discusión sobre la forma de Estado. Pero, en fin, los dos grandes partidos garantizan que el relevo se va a producir sin problemas. Presidente Ibarra, un abrazo. Muchísimas gracias por esta primera valoración sobre esta noticia, la abdicación del rey don Juan Carlos después de 39 años de reinado. Presidente, un abrazo. Muchas gracias y yo agradezco al rey lo que ha hecho por este país. Gracias, presidente. Bueno, gracias. Y ahí tenemos ese documento para la historia. Se le ofrece al Rojo Vivo, La Sexta Noticias, el documento de abdicación del rey don Juan Carlos. Francisco Marguenda, documento histórico. Hombre, sin lugar a dudas, vamos, además es un símbolo, como decía, de normalidad, ¿no? Es decir, lo que sí que vemos en este caso, pues es eso, ¿no? Dentro de los procesos históricos, la monarquía ha sido la que ha ocupado la historia de España, pero no ya la antigua, como es obvio, ¿no? Sino la historia reciente, ¿no? Los periodos de república han sido abruptos, con resultados tristes, los dos y desastrosos, ¿no? Y los españoles siempre hemos querido que volvieran
pues los reyes y que volvía a la casa de Borbón. Y en este caso es un tránsito desde la normalidad, que otras veces no ha sido desgraciadamente posible. Luego interesante, 1049, fíjate, una valoración de una persona de convicciones republicanas, de izquierdas, como el presidente Ibarra, que todo el mundo es juancarlista, que lo he dicho es valorar enormemente toda la tarea de estos últimos años del reinado, es decir, clave en la consolidación democrática, con errores evidentes, y luego hablaremos también de ellos, pero ha sido una persona decisiva en la consolidación de... Antonio, a mí me gustaría tener una trayectoria con los errores que ha tenido tan escasos el rey, es decir, yo dónde hay que firmar. Es decir, porque después de todos estos años, 39 años de reinado, donde ha sido el mejor embajador de España, donde hizo la transición, la hizo él, ¿no? Porque él tenía todo el poder institucional en el año 75 y él voluntariamente hace esa transición, se aparta, luego por el apoyo de todo el mundo, etcétera, pero es él que coge y controla a las Fuerzas Armadas, a los distintos poderes, etcétera. En todos estos años, lo único que se le han podido echar en cara es lo de un elefante, ¿no? De verdad, es que pongamos las cosas en su sentido común, ¿no? Porque la monarquía tiene además, para acabar, una cosa muy importante, ¿no? Y es que el ejercicio de esa alta magistratura hace que la figura que ocupa la corona acabe teniendo una experiencia impagable, que es lo que pasa, por ejemplo, con la reina británica o con el emperador de Japón o con otros casos. 10:51, y atención, esta es la imagen también para la historia. Este es el momento en el que el rey Juan Carlos entrega el papel donde abdica. Esta es, fíjense que en la mesa hay los periódicos de esta misma mañana, son los periódicos del día, y esta es la foto que se acaba de desvelar, que se acaba de publicar el rey don Juan Carlos, entregando ese papel donde abdica, decisión histórica después de 39 años de reinado, y lo hace en favor de su hijo, Felipe VI, y el papel que le entrega a Mariano Rajoy. Nativel Preciado, que también vivió intensamente la transición, el papel, la gestión, la audacia en muchos casos del rey don Juan Carlos. En primer lugar, Nativel, ¿te ha sorprendido? ¿Qué te ha parecido esta decisión? Renuncia, ¿cree que es el mejor momento? Bueno, es el momento casi inevitable. Yo creo que que estamos ante una sentencia inminente del caso Nos, una debacle bipartidista. La salud del rey, esté bien o no, no puede seguir haciendo esa cantidad de viajes con un bastón y en precario, y me parece que es un momento oportuno para tratar de salvar la jefatura del Estado, la monarquía. El otro día hablábamos aquí en esta cadena de las encuestas, de cómo no remontaba el prestigio de la corona, no acaba de remontar después de los incidentes que tuvo el tema del caso Nos y el de Botswana. Y entonces, pues me parece que con esto, por lo menos da un impulso importante a la jefatura del Estado, a la monarquía, ¿no? Antonio Miguel Carmona, es decir, antes estábamos hablando cómo el Partido Socialista, en su momento en la transición, renunció a esa apuesta por la República y apostó por la consolidación de la democracia con una monarquía constitucional. El balance general para ti, el balance de todos estos años, de 39 años de reinado, ¿es altamente positivo? ¿Ves que ha sido negativo? ¿Crees que hay que hacer una reflexión en otra dirección? Vamos a ver, aquellos que yo de niño hemos conocido la dictadura de Franco, otros de Maduro han conocido la dictadura de Franco, el balance no puede ser más que positivo, por supuesto. Yo diría que notable, alto, ¿no? Yo, sin ánimo de polemizar con Francisco Marguenda, yo no entraría en el debate si la monarquía es mejor que la república, porque entonces otros entramos en el debate que la república es mejor que la monarquía. Entonces, creo que ese no es el debate, lo ha dicho muy bien Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Si tú defiendes a la monarquía, yo voy a defender a la república. Entonces, pero no es el debate, y no es el debate ni para republicanos ni para monárquicos, como dice Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Yo, como ciudadano, estoy muy agradecido al rey por haber hecho grandes cosas por este país, grandes cosas. Como demócrata quiero que se cumpla la ley, entonces lo que hay que hacer es llevar al Parlamento, la Constitución establece un orden constitucional, valga la redundancia, de sucesión en el Príncipe de Asturias, y por lo tanto tendrá que ser el Príncipe de Asturias. Y como socialista o como socialdemócrata creo que se debe hacer lo que quiera la mayoría de los españoles, y parece ser que la mayoría de los españoles creen en la monarquía constitucional, pero evitaría el debate porque yo puedo sacar mis convicciones, pero convicciones que también se arraigan en la cesión que hace la izquierda para tener un entendimiento entre derecha e izquierda y una monarquía constitucional que me parece que hasta el momento, salvo los errores de los últimos años, ha sido buena para el país. El presidente del gobierno decía que en las próximas horas, anunciaba también que en las próximas horas sería el propio rey don Juan Carlos el que explicase los motivos. Él ha dicho, ha renunciado, considera que es el mejor momento, y el presidente del gobierno hace aproximadamente 25 minutos decía esto: será el rey don Juan Carlos
el que explique los motivos de su decisión. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Es más, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, añadía, es el mejor momento. El rey considera que es el mejor momento. Estamos también hablando de eso. ¿Por qué es el mejor momento? Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Es más, el rey, momento de serenidad, y el presidente del Gobierno que hacía una valoración que él aseguraba decir agradecimiento a todos estos años de gestión. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. Natibel, el mejor momento. Los motivos los va a explicar. ¿Qué motivos crees que tiene para tomar esta decisión? Es verdad que estamos desde hace ya muchos meses en este país haciendo un debate de necesidad de renovación del propio sistema de los partidos políticos. El Partido Socialista está en plena renovación, por no decir de revolución. Es decir, ¿puede haber influido todo esto? Yo creo que la debacle o el toque al bipartidismo es uno de los motivos que ha debido de tener en cuenta el rey, que tiene mucha intuición política, unido a los problemas no de salud, pero sí de que es difícil mantener esa cantidad de actividad que ha mantenido en las últimas semanas con cierta dificultad. No es fácil hacer viajes de ese calibre, entrevistarse con mandatarios, hacer gestiones, ir de un país a otro, en esas condiciones que no son las óptimas, evidentemente. Entonces, yo creo que esos dos factores unidos a los otros dos que he dado anteriormente, que muy pronto va a salir la sentencia del caso Nos y quizá, no sé, la imputación de la infanta o no lo sé, y bueno, pues yo creo que era un momento de lo más oportuno, porque esperar más sería más deterioro para la monarquía. También hablaba de, no creo que hayan influido tanto la valoración de las encuestas del CIS, donde la imagen de la corona pues tampoco es la óptima, no acaba de remontar desde que estuvo en sus mínimos, y todo esto hace que el rey, insisto, que tiene intuición política, haya dicho, creo que es el momento de hablarlo con los dos grandes partidos, fundamentalmente, que llegarán a un acuerdo inmediatamente y que les parecerá que serán de gran ayuda. Y no creo que haya mejor momento que este, la verdad. Bueno, yo creo, 10:57, que Al Rojo Vivo está en condiciones de confirmarles que esta decisión del rey, en primer lugar, no tiene nada que ver con ningún tipo de motivo de salud, es una decisión, digamos, de reflexión política, que es una decisión que se tomó en enero, es decir, que lleva ya varios meses en su cabeza, que con ello quiere dar paso a una nueva generación, por decirlo de alguna manera, que permita la regeneración también y un nuevo impulso a la monarquía, pero es una decisión que no tiene nada que ver ni con ningún tipo de enfermedad, que es una reflexión política y que es verdad que él quizás lo hubiera querido hacer antes, pero no quería, por decirlo de alguna manera, Francisco Marguenda, contaminar el debate de unas elecciones como las europeas, y yo creo que es acertado. Yo creo que esta noticia hubiera de alguna manera interferido, no sé cómo, pero en la campaña electoral. Es decir, nada que ver con ningún tipo de enfermedad o de dolencia. Es más, él ha mejorado y lo hemos visto en su actividad, ¿no? Pero él quiere dar paso a una nueva generación y lo que no ha querido es contaminar, digamos, el debate político. Y en enero, eso os lo puedo asegurar, y esto lo tengo absolutamente confirmado, en enero él tenía tomada la decisión. Es su cumpleaños, por cierto, ¿no? Cuando cumplió 76 años es cuando tomó la decisión, sí, precisamente, hombre, ese día. También es cierto que él, que es un hombre de su tiempo, ¿no?,
el tiempo presente, evidentemente me refiero, pues ve pues que en Holanda la reina, que está en unas circunstancias magníficas, pues renuncia a una buena edad y deja paso pues a su hijo, ¿no? En Bélgica el rey también en una buena edad, es decir, que está no en condiciones de deterioro, cede el paso, ¿no? Ahí hay varias cuestiones también de lo que es la sociedad moderna y de lo que es los medios de comunicación, y es que un rey, hombre, no esperamos que sea un atleta que vaya a competir en unas Juegos Olímpicos, pero sí que también el estado físico es importante. Entonces el rey se ha recuperado, es cierto que va con muletas, pero eso no tiene mayor relevancia, a cualquiera de nosotros tiene mayor importancia, sí, pero sí que es cierto que está físicamente... Y ha recuperado su agenda internacional, lo hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación con él, ¿no?, que le planteé eso, y entonces él me dijo, dice, mira, yo cuando no esté en buenas circunstancias no quiero seguir siendo rey, ¿no? Es decir, me lo dijo, además me dijo que lo podía utilizar, si no, evidentemente no lo utilizaría, ¿no? Y me insistió mucho en ello, incluso me hizo algún gesto así divertido y simpático como es él, ¿no? Entonces su idea es irse justo en el momento en que él está todavía bien de salud, pero que claro, el tiempo pasa para todos, hasta para mí y para ti. 11 de la mañana recapitulamos esa noticia importantísima, una de las noticias más importantes del año para nuestro país. Después de 39 años de reinado, el rey don Juan Carlos ha decidido abdicar en su hijo, una decisión que tenía tomada desde enero y que hizo firme en lo personal el día de su cumpleaños, cuando cumplía 76 años. Un nuevo impulso en la monarquía, nada que ver con ningún tipo de dolencia, ningún tipo de enfermedad, una decisión de reflexión política, y no han querido anunciarlo antes en la Casa Real porque el rey no quería interferir en la campaña electoral de las europeas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo anunciaba así esta mañana. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Declaración para la historia, nos vamos hasta Zarzuela, nos vamos hasta la Moncloa, porque se pone en marcha todo el proceso de sucesión y de proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España. Pedro Gómez, Zarzuela, aproximadamente en una hora, el rey don Juan Carlos se dirigirá a la nación y dará a conocer los motivos. El propio presidente del gobierno ha dicho, va a ser el rey el que explique los motivos porque considera que este es el momento. Belén Vidales, pero antes que nada, mañana martes, Consejo Extraordinario del Consejo de Ministros. Sí, lo ha anunciado también Rajoy, no quieren perder ni un minuto. Mañana mismo, Consejo Extraordinario de Ministros. Rajoy reúne a todo su gabinete para poner en marcha esa maquinaria, para poner en marcha las previsiones constitucionales, ha dicho, que regulen esa abdicación del rey. Bueno, mañana martes, Consejo Extraordinario del Consejo de Ministros. Y decíamos, Pedro Gómez, confirmamos Zarzuela, aproximadamente en una hora, el rey se dirige a los ciudadanos para explicar los motivos de su renuncia. Bueno, le confirmamos que será... El rey por fin lance ese mensaje y explique el porqué de esa abdicación. Lo que sí que sabemos y está confirmado es que ese acto que tenía, ese almuerzo que tenía en Barcelona con la Federación Internacional de Esquí ha sido cancelado. Belén Vidales, luego tenemos más o menos, el gobierno tiene más o menos claro los plazos para, digamos ya, la proclamación del príncipe de Asturias como Felipe VI. Si quieren que sea en el plazo más breve posible, lo ha dicho Rajoy, un plazo muy breve, lo confirman desde el Congreso una vez que se ponga en marcha todo este sistema, todo este proceso de abdicación, lo antes posible, en un plazo muy breve, nos confirman, el príncipe de Asturias será proclamado como Felipe VI. Antonio Miguel Carmona, el Partido Socialista tendría ahora que, digamos, llegar a acuerdos. Bueno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero ¿tú crees que habrá acuerdo Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista para esa nueva ley orgánica que establezca todo el proceso sucesorio? El Partido Socialista cree en la legalidad del sistema democrático y, por lo tanto, el Partido Socialista apoyará la creación de una ley orgánica, como decía antes, que se tenía que haber hecho antes, en relación a la sucesión del rey Juan Carlos. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre ha defendido la legalidad y siempre la vamos a defender desde nuestras convicciones, que pueden ser de un tema o de otro, pero desde luego y con la prioridad de la nación. La prioridad de la nación en estos momentos no es ese debate, la prioridad de la nación es la pobreza, la educación pública, la sanidad pública y el empleo. Por lo tanto, nosotros seguiremos
con la prioridad que tiene nuestro país, y desde luego apoyaremos todo aquello que suponga la sustentación o la columna vertebral de la legalidad constitucional de nuestra nación, con el agradecimiento político también a Su Majestad el Rey y por supuesto con el aplauso, porque era bastante necesario que se hiciera así. Al margen de nuestras convicciones, que las tenemos, también son convicciones nuestras, el apoyo, repito, a la legalidad constitucional, y así por ese camino irá el Partido Socialista Obrero Español como responsable y alternativa de gobierno que es. Nativel Preciado, tú que le conoces, dicen, la decisión la tomó en enero, el día de su cumpleaños. Nada que ver con ningún tipo de enfermedad, sino una reflexión política. Es el momento de dar paso a su hijo. En enero tenía tomada la decisión. Hay otros que dicen que anteriormente, a otros que le conocen mucho más que yo, que no le conozco levemente, pero bueno, otros dicen que la tomó, que empezó a tomarla pues a raíz de cuando pidió perdón en aquella imagen histórica donde el rey pedía perdón por los errores cometidos, empezó a pensar en la posibilidad de la abdicación, y durante todo eso dicen otros expertos en zarzuela, que yo no lo soy en absoluto, pero a partir de aquel momento empezó a rodar pues la representación del príncipe y la princesa en los actos donde el rey por cuestiones de salud no podía estar. Entonces se ha demostrado, bueno, pues que el príncipe y su esposa están preparados para suceder al rey, y yo creo que lo ha tomado con esas condiciones que he dicho antes, o con esa situación a la que me he referido antes, y pues en un momento en que las elecciones europeas han dado un paso importante en cuanto a cierto deterioro del bipartidismo. Tiene que contar con los dos grandes partidos para que la transición conociendo sea a los grandes partidos, además todo esto se lleva a cabo antes del proceso de renovación en el Partido Socialista, es decir, Alfredo Pérez Rubalcaba va a seguir como secretario general hasta el Congreso extraordinario del mes de julio, pero todo esto se pone en marcha ya, es decir, no va a haber un problema institucional, Partido Popular y Partido Socialista se van a poner de acuerdo seguro, ¿no? Sin duda, y más con Pérez Rubalcaba, que es una persona muy cercana al rey, con el que tiene despachos habituales, es decir, semanales, diría yo, y con el que habla habitualmente y tiene absoluta confianza. Entonces, yo creo que eso también ha precipitado la decisión, el hecho de ver que Rubalcaba puede salir del liderazgo del Partido Socialista, ha pensado que es el momento también. Eso también influye, yo creo, en la decisión. No sé si tienes también un conocimiento más o menos profundo, algo más que los ciudadanos normales, del príncipe Felipe. Todo el mundo dice, está preparado. Evidentemente se ha preparado muy bien, esa era su misión, pero no todos los que se preparan llegan, digamos, a ese punto. ¿Está preparado? ¿Puede gestionar un momento? Porque es un momento complicado, ¿no? Quizás no sea tan difícil como los años de la transición, pero es un momento complicado para este país. Es una prueba de fuego de nuestra democracia, Nativel, el príncipe. Lo tiene que demostrar, pero desde luego en cuanto a preparación, tiene la mejor preparación que se puede tener para afrontar una jefatura del Estado. Es una persona que lleva desde niño preparándose para eso, es muy responsable, muy consciente, muy meticuloso, muy esforzado. Es una persona que yo creo que no puede haber nadie mejor para afrontar esta situación. 11 y 7 minutos de la mañana. También vamos a ver si hay algún tipo de reacción. Siempre dicen, con una noticia tan importante de esta trascendencia, una noticia bomba de estas características, noticia política. El rey don Juan Carlos, que aproximadamente en una hora va a explicarle a los ciudadanos por qué renuncia y por qué abdica en su hijo. Hay reacción en los mercados. IBEX 35, la bolsa, los mercados. Laura López, ¿algún tipo de movimiento o normalidad y serenidad? En estos momentos, normalidad de los mercados, se mantiene el tono positivo. En verde, la bolsa sube un 0,6%. Estamos en máximos de hace 3 años, en los 10.800 puntos, y la prima de riesgo se mantiene en el entorno de los 150 puntos básicos. Bueno, pues a estas horas